¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, lo que sea. Nuevamente bienvenidos a Psicoanalizarte, aquel programa donde hablamos de arte, psicoanálisis, filosofía, cultura y cualquier cosa de índole humana. El día de hoy está Hades, Yo soy cosa humana. el rey del infierno, y, exacto, Ismael. Ismael es narrador y un nacido sujeto que le encantan los juegos, o cosa humana, como se acaba de denominar. Me gustan mucho los videojuegos, me gustan mucho las experiencias narrativas, diría yo, pero particularmente soy muy adepto a los videojuegos. Los encuentro particularmente estimulantes. No todos, pero creo que el videojuego es esta cuestión narrativa muy dejada de lado demasiado más a menudo de lo que considero yo debería. Ok. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de videojuegos. Sí. En ese punto, pues me interesa pensar el videojuego no nada más como un elemento de entretenimiento, que sí lo es, pero creo que el videojuego ha tenido varios momentos históricos en la forma en la que se ha concebido en la cultura, la aceptación que ha tenido, las personas que han estado en contra de los videojuegos y aparte ciertos elementos ya como dentro del arte mismo, ¿no? Entonces, sí. Por eso, sí, yo soy jugador de algunos videojuegos, pero no soy tan buen jugador ni tan asiduo, así que le pedí a Ismael que nos echara la mano el día de hoy. Yo creo, fíjate que esta cuestión de ser buen jugador es como muy, no ambigua, porque tendría dos vías, ¿no? Pero creo que es muy cerrada. ¿Qué es un buen jugador? Si estás en el terreno competitivo, pues alguien que no gana podría denominarse como un mal jugador. Pero también hay malos ganadores, ¿no? Entonces, ¿qué es que sería un buen jugador? Ajá, exactamente. Pero podríamos partir desde la perspectiva psicoanalítica. ¿Qué es el juego? Ok. El juego a mí me gusta pensarlo desde Donald Winnicott, que es un psicoanalista de la escuela inglesa. Él fue alumno de Melanie Klein, la esposa de Calvin Klein. Órale. No me crean. No, nada más le digo así. En una clase yo sí la presenté así, mucha gente me creyó. Si no me dices, sería parte de la estadística incauta. Nada, Melanie Klein trabaja mucho un psicoanálisis que tiene que ver con la fantasía. Freud habla de un psicoanálisis que tiene que ver con el placer y el displacer. Es una cuestión como más del cuerpo físico. Y Lacan se va mucho al área del lenguaje. Okay. En este caso, Winnicott tiene mucho lo que se llaman las relaciones objetales, que de ahí Lacan toma muchas partes, pero creo que la piedra angular de las relaciones objetales, y ahí será mi lectura, no podrá otro psicoanalista decir estás muy mal, pero Winnicott le da esa presencia al juego. Incluso tiene un texto que se llama Realidad y Juego, y ahí es donde mete la importancia del saber jugar. Inclusive Winnicott nos dice... ¿Pero qué es el juego? ¿Es un dispositivo? Ok, a eso voy. Cuando dice el psicoanalista debe de jugar, no nada más lo dice cuando tiene que ver con los niños, ¿no? Okay. Porque muchas veces pensamos el juego únicamente como un sustantivo, ¿no? Sí, la cuestión el juego infantil. como un juguete, como algo que se hace o un artefacto que nos sirve para interactuar con él. En ese punto yo me iría más por lo que tú dices, ¿no? Es un dispositivo. En medida que nos desarrollamos con eso, hay un sujeto que surge o que se construye. Yo lo pensaría, o sea, siguiendo como la línea de investigación que he llevado durante mucho tiempo, pensaría que lo que propone Winnicott respecto al juego es que el juego es una cosa que surge en una zona intermedia entre la realidad objetiva y la realidad psíquica. Ok. Entonces el juego puede estar plagado de objetos así tangibles de la realidad a los que le depositamos algunos elementos de nuestra realidad interna. Por ejemplo, la mágica espada perfecta que todo hombre puede hallarse recorriendo un parque, que es un vil palo, pero luego ese palo deja de ser palo, ¿no? Ya pasa a ser otra cosa. Entonces, el elemento fantástico. Exactamente. Pero también sabemos que como es juego, no estamos en un estado alucinatorio, ¿no? Una persona que está alucinando tal cual vería una espada y la viviría como una espada, pero de forma indefinida.
Y en el juego creo que sí hay un inicio y un final. ¿Alguna vez has jugado Calabozos y Dragones? No. Yo creo que te gustaría. Jugué Skyrim, es lo más cercano que estoy. Es diferente porque Skyrim, es un juego de rol que Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, o sea, es un juego de rol, tal cual. Es el juego de rol, de hecho. Es el juego del rol de los roles, ¿no? Sí, de hecho. Obviamente hay juegos de roles más viejos, pero el precedente realmente, pues sí, es Calabozos y Dragones. Está mucho esta cuestión. Obviamente hay una preparación, el Dungeon Master, para los que no lo hayan jugado. No soy experto, yo tendré jugando Dungeons and Dragons 2 años aproximadamente. Pero el Dungeon Master es la persona que prepara la historia, porque hay una historia en el desarrollo del juego. Es una campaña, de hecho. Es una campaña heroica, o sea, es un grupo de héroes que tienen una misión en concreto. Y cada uno de los jugadores tiene un rol como héroe. Tienen diferentes razas, clases, atributos que van dependiendo de la raza y luego la clase. Y hay una inmersión. Y es muy curioso porque en el transcurso del juego pasan estas cuestiones de camaradería que son muy extrañas porque... Alguna vez alguien me dijo que las amistades que se forjan durante los juegos de rol, llámese Calabozos y Dragones, llámese Skyrim, llámese cualquier juego donde cumplas un rol, pero además tengas interacción social, las amistades que se forjan en ese tipo de aventuras o de experiencias narrativas son muy fuertes, güey, porque aunque sea en la ficción y en un contexto narrativo, tienes vivencias emocionales, ¿no? Que solamente experimentas con este grupo de gente. Y son desde muertes, cosas chuscas, aventuras, acción, cosas de impacto, que es muy extraño porque de alguna manera estás en una vida alternativa. Por un momento, okay, claro. Pero fíjate que yo no lo pensaría como una vida alternativa. Ok. Cuando un analista trabaja con niños, obviamente no le va a decir al niño, tiéndate en el diván, ¿no? Y háblame, porque no tiene todavía esta capacidad de estar quietecito un rato. Es a través del juego, me imagino. Exactamente. A partir de que el niño va jugando, puede que el analista también participe en ese juego o puede que el analista lo vea jugar. Pero mientras el niño va jugando, está construyendo cosas en el juego y a la par el niño va arrojando cosas de su mundo interno en esa construcción. Ok. Entonces se pueden ver elementos del carácter. A veces hay niños que son muy sádicos y se nota en el juego. ¿No? Ok, sí. Hay niños que son muy envidiosos. Hay niños que tienden a ser muy afectivos. Creo que el juego, a fin de cuentas, siempre, aunque sea un juego muy sencillo, porque aquí tú ya estás hablando de que hay una historia que tiene ciertos personajes, los cuales están inmersos en algún contexto. Pero, por ejemplo, hay un juego que jugaba Winnicott que se llamaba Los Garabatos. Hace una línea así como al azar y se le entrega al niño. Y el niño crea un sentido a partir de este garabato. Órale. Entonces es como de, esto parece como un león, y empieza él a completar las cosas de león. Pero él no le está diciendo al niño qué hacer ni qué dibujar. Le permite que la asociación libre llegue solita. Él quizás la estimula un poco. O sea, es un espacio, en este sentido, digamos que la aventura es un espacio en el que el mundo interno se puede insertar. Exactamente. Y aquí en este juego tan sencillo, Winnicott decía que había un niño que obviamente ya tenía unos problemas más sádicos, que dibujaba látigos, cuerdas, fuetes, fustas, cosas así que dices, oye, esto sirve para dañar al otro. Y hay un momento donde él se da cuenta que el objeto transicional del niño era una cuerda. Pero después, con esa misma cuerda, pasa a ser ya no un objeto transicional, sino un objeto fetiche. Y con esta amarraba a algunos otros niños y los latillaba. O sea, ya hay una cuestión ya, donde... El niño está teniendo un acercamiento a la perversión, ¿no? Exactamente. Entonces, el juego nos permite ver elementos del carácter. Yo me pregunto, ahorita me estoy imaginando, ¿qué pasa, por ejemplo, si en algún momento
En los juegos de rol se supone que cada quien manifiesta un personaje, Sí. y este personaje tiene su Tiene una alineación. personalidad, su Sí. carácter, sus cosas. No se dan casos como de envidia o de algún momento dices, somos héroes, tenemos el mismo objetivo, pero no llega un momento donde rivalizas con tu compañero. Sí se presta. Y sí, de hecho sí tiene que ver con el carácter del jugador. Hay gente que muy recurrentemente juega el mismo personaje, aunque sea una campaña distinta, aunque pudiera ser una clase o una raza diferente, en el caso específico de Calabozos y Dragones, pero sigue siendo el mismo personaje porque no dejan de poner rasgos de su propia personalidad Sobre en eso. el personaje. Ok. Y es curioso porque sí llega a haber una fricción que sí denota pues sí, este tipo de la cuestión del mundo interno en el juego. Y sí llega a ponerse tenso. Con la mesa con la que yo juego se da muy poco, pero sé de otra mesa del mismo Dungeon Master que sí tienen conflictos de esa naturaleza y de que incluso el pleito o el problema en el juego brinca a la realidad y tienen ya problemas personales. De hecho es una mesa que avanza muy poco en las aventuras porque se les va más tiempo en eso. Peleándose ellos. Sí. resolviendo el- Debe haber un goce, de otro modo no lo harían. Ah, sí, por supuesto. Y entonces el juego por eso te digo, no me parece tan como irreal porque a fin de cuentas es un puente entre la realidad objetiva y la realidad interna. Ok. Entonces, no importa si el juego es muy sencillo o ya es más elaborado, que tiene elementos simbólicos, de lenguaje o reglas complejas, ¿no? Porque hay algunos juegos muy raros, como los juegos de mesa, que tienen un montón de reglas. Pero no has aún jugado así- Monster Hunter, el juego de mesa con nosotros, ¿ah? Creo que solamente con Miguel. Sí, nada más con Miguel. Están complejas, güey. Si has jugado Dark Souls, digo, muy conocido, es el juego de la gran obra, ópera prima, por así decirlo, bueno, no es la ópera prima, eso sería Demon Souls. Incluso creo que tiene juegos más viejos de Miyamoto. No es Miyamoto. Ay, güey, estoy pecando bien cabrón. Se me olvidó el nombre del creador de Dark Souls. Ya me acordaré. Pero tiene un juego de mesa, tiene versión de juego de mesa. Y el juego fracasó porque las reglas son complejísimas. Yo me aventé un video de 45 minutos para poder entenderlas. Ajá. Y otro amigo, que fue el que mejor comprendió el reglamento, no solamente lo leyó, que le dedicó yo creo como unas 4 horas a leer todo el instructivo, se aventó aparte un video de 2 horas para poder entender mejor las reglas. Qué compromiso tan fuerte. Sí, pero cuando un juego es así de complicado no puede funcionar. Ya. ¿Sería la regla como tal? ¿O también una ausencia de reglas implicaría que el juego no funcionara? ¿O ¿Tú qué determinarías que sería lo necesario para que un juego Si el juego funcione? es un artefacto o si es un dispositivo, los dispositivos tienen mecanismos y los mecanismos están compuestos de reglas. Y funciona igual incluso en la programación. No puedes desarrollar un programa si no tienes un conjunto de reglas para el juego. Si no hay reglas en el juego, entonces no es un juego. Es cuando yo lo pongo equiparado a la alucinación. Sí. Si un sujeto no tiene un inicio, no tiene una compilación, no tiene un final, estás en el periodo alucinatorio, Sí. ¿no? Digo, que una alucinación puede ser recreativa, pero no todo lo recreativo es un juego. No le crean, malditos drogadictos. Que bueno, hay adicción a los videojuegos. Sí. O sea, el dispositivo que contiene reglas puede ser muy adictivo. Y de hecho se diseñan, no todos, pero sí hay videojuegos que están diseñados para ser altamente adictivos. ¿Tú cuál considerarías que sería como el momento? Porque en algún momento los videojuegos fueron satanizados, ¿no? Creo que Sí. los videojuegos, cierto tipo, Calabozos y Dragones, también está metida en el mismo lugar que los videojuegos en algún tiempo. Y este tipo de dispositivos fueron cancelados, fueron perseguidos y satanizados. Y hay un punto donde ya no.
¿Cómo se da este pasaje? ¿No? Yo- ¿Cómo culturalmente brincas de un lado al otro? Yo creo que tuvieron esta transición como la gran mayoría de las cosas de esto que describe el marrano de Foucault, del proceso de normalización. Ajá. Donde al principio se le rechaza, ¿no? De, los videojuegos. Porque empieza como un medio de entretenimiento, pero en el momento, creo que el boom del rechazo al videojuego vino con la salida de dos juegos en lo particular, que son Mortal Kombat y Doom. Doom Es el que se corre en cualquier pantalla, ¿no? Sí, Doom lo puedes correr hasta en una prueba de embarazo, güey. No es broma, creo que sí lo han hecho. Ah, ok. Incluso en una pantalla de microondas. Y si no me equivoco, recientemente hubo quien pudo correr Doom con un conjunto de bacterias. De verdad. O sea, no me estás ahí con... No, güey, no. No te Es estás que- vengando por No, lo de no, Melanie es Klein. que hay experimentos de cómputo con bacterias. Ok. Es muy interesante. Si puedes echarle una leída, hay experimentos de cómputo con bacterias. Es muy, muy interesante. Hay Pero que meter sí. eso en la descripción del video. Sí, te digo, debe estar el artículo en internet, pero han podido correr Doom con bacterias. Está muy interesante ese cotorreo. Pero el boom del rechazo a los videojuegos como medio de entretenimiento vino en lo particular con la salida de Mortal Kombat y luego Doom. ¿Por qué? Pues por la violencia. Y de hecho, esto llevó a la creación de un organismo en los Estados Unidos, que es Europa tiene el propio y aquí en México no estoy seguro de quién se encarga, pero en Estados Unidos se conoce como la ESRB. No recuerdo exactamente qué significan las siglas del acrónimo, pero nace esta entidad por la enorme cantidad de quejas que vienen de padres de familia, iglesias cristianas, bla, 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 ¿no? Y surge este debate tremendo alrededor de si los juegos propician el comportamiento violento en los niños particularmente, que es donde más preocupaba en ese entonces y a la fecha sigue preocupando. Y hay muchos estudios, digo... Pero sí ha ido bajando esa preocupación, ¿no? Sí, porque el consumo de videojuegos se ha ido normalizando. Uh-huh. O sea, la cuestión es que en ese entonces era una cosa muy de nicho, pero ha venido pasando esta cuestión de que ahora todo está... es un anglicismo, se le llama gamificado o gamificación, Uh-huh. que es gamification, que es, creo que lo más apropiado en español sería ludificación. La ludificación de las cosas. Ahora todo está diseñado como si fuera un juego para que sea más digerible y lo aceptes más rápido. Un ejemplo son, por ejemplo, las aplicaciones de compra están gamificadas, están ludificadas. Por eso es tan sencillo, uno, entenderlas y dos, comprar resulta gratificante porque la estructura bajo la cual se diseñan estas aplicaciones es bajo el concepto de ludificación. Incluso te dan ofertas como si fueran Sí, bonus, sí. ¿no? De gira la rueda y te ganas tanto de descuento. Y en algún momento el diseño de técnicamente todo lo digital empezó a orbitar y aproximarse a los videojuegos y el diseño de los videojuegos. Okay. Sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Y todo este cotorreo de la gamificación y la ludificación parte de un campo de estudio, pues sí, es muy nuevo, debe tener, creo que como mucho 20 años, que se llama teoría del juego. Que de hecho es un campo de estudio muy interesante. Les fallo ahorita con el dato como para adentrarme a ello, pero es muy, muy interesante la teoría del juego y la ludificación de los productos de consumo. La neta está bastante interesante. Regresando a tu pregunta sobre en qué momento se volvió aceptable, pues eso, yo creo que pasó por este proceso de normalización.
de todo, ¿no? Donde una idea al principio es repudiada, eventualmente se acepta con ciertas condiciones y eventualmente llega al punto en el que se normaliza y es completamente adoptada, ¿no? Y también, digo, tiene que ver con muchos hechos socioculturales. La gran pandemia ahora de COVID-19 pues nos encerró a todos y de hecho hubo una burbuja creciente de consumo de videojuegos porque no podías hacer... El boom de lo audiovisual y de los videojuegos sí, se dio ahí, sí, ¿no? sí. Hubo una burbuja en general de consumo de medios digitales que explotó el año pasado. Era de esperarse. O sea, en el momento en el que la gente volviese a salir a la calle a retomar sus vidas con normalidad o la nueva normalidad, el consumo de estos productos iba a disminuir, pero sí creció. O sea, es un hecho de que más gente consume videojuegos hoy día y que el videojuego no es ya una cuestión de nicho. O sea, lo que te decía, ya está... Es eso general. Sí. Los medios digitales están ludificados y no hay vuelta para atrás. Okay. Entonces, eso hizo que sea más aceptable, al grado de que ahora ves incluso streamers ancianos. Hay un streamer, de hecho, que este hombre creo que fue operativo de la CIA y juega, creo que Call of Duty Warzone. Era francotirador. El cabrón, o sea, conoce también las físicas del disparo que ejecuta jugadores de maneras brutales en el juego. Ok, también hay que agregar eso para que la gente chismosa vaya a verlo. Sí. Está muy bueno. Me pasas los nombres para sí. Cuando edite el video. Tengo que ver ese señor. Yo soy de esa gente chismosa. Sí, está impresionante porque de repente se está burlando de los jugadores de que, jaja, me están buscando y ni saben dónde estoy. Y está bien oculto, hacia una distancia loquísima. Calcula la parábola de la bala, porque si hay, a mí no me gustan mucho los juegos de Call of Duty. Pero el videojuego sí lleva ese cálculo matemático también. Sí, está regido por física. Ok. Entonces, calcula la parábola de la bala y no sé si aplique también cuestiones de viento, pero sí tienen muchas físicas en los videojuegos. Dependiendo del motor gráfico funcionan mejor o peor. Creo que, no estoy seguro si Call of Duty corre con Unreal, que es como el de los más usados. Pero hace el cálculo, ejecuta el tiro, tras, headshot. Un disparo y muerto el otro jugador. O sea, bueno, el personaje. El fantasma ruso está puesto en el videojuego. Sí. Sí, y es un abuelo, un exoperativo de la CIA. Esto se ha de divertir muchísimo. Muchísimo. Aquí ya quizás sean mis proyecciones, ¿no? Pero yo pienso que el placer de este hombre no es tanto ejecutar un buen tiro, sino, si está jugando en línea, es escuchar la queja del otro, ¿no? Es que hay un goce, por supuesto, sí. Pero es el goce de que este hombre inserta su mundo interno en este campo de juego, donde está en plena forma y no deja de ser lo que es. O sea, básicamente le permitieron salir del retiro en un mundo virtual. Sí, donde ya puede ser aceptado inclusive, sí, ¿no? Porque sí. Hace tiempo... Donde está la cuestión lúdica del asesinato. Hablábamos, ¿no? Con este limón. Hicimos un programa de Taxi Driver que todavía no subo. Pero él decía que en algún punto Travis, Rambo, son figuras que no tienen un lugar en la sociedad porque mientras están como militares, perfecto, pero para llegar a ser militar tienes que despersonalizarte en algún punto, ¿no? Romper con una faceta de tu yo, de ciertas interiorizaciones, de la culpa necesaria, porque también la culpa llega a ser necesaria para convivir en cultura. Pero cuando ya terminó el conflicto bélico de estos que andaban ahí en Vietnam y los retornan a Estados Unidos, son personas que ya no tienen lugar. Porque ya la forma de vida que ellos pudieron desarrollar no es la misma que se desarrolla en sociedad. Sí, no. O sea, es que ya no es un civil. O sea, es una persona que está reinsertada, ¿no? Y está empapado en la guerra y es muy difícil que se reinserten en el tejido social. Entonces, en esta cuestión, no lo había pensado así hasta ahorita que estamos haciendo este análisis, pero esta cuestión
de que este hombre de edad avanzada, debe tener unos 70 años aproximadamente, pueda reinsertarse en la sociedad de manera aceptable, o que pueda insertar esta parte de él que probablemente estaba reprimida hasta que descubrió el videojuego, pues debe tener un goce tremendo, porque lo ves y el hombre se la pasa de puta madre en el juego, güey. Sí, porque inclusive cuando la violencia es prohibida, no es perseguida, su vínculo afectivo, porque inclusive creo que cuando ya estás jugando en línea ya tienes amigos en línea, ¿no? Sí. Ya sabes con quién jugar, con quién vas a desarrollar cierta aventura, cierto rol. Él genera ciertos amigos, pero a partir de la violencia, ¿no? De esta parte que es como la apestada, la no deseada, el otro está creando relaciones sociales nuevamente. Ahora, estamos hablando de un hombre adulto de la tercera edad, socialmente funcional, que encontró dónde depositar su violencia. Exacto. Y parte de los cuestionamientos sobre la violencia en los videojuegos, o la violencia causada por los videojuegos, eran muchas veces estos arranques de ira que tiene la gente. Digo, cada estudio que sacan tiene un sesgo, ¿no? Desafortunadamente creo que el que estudia algo afecta al otro, ¿no? Exactamente, o afecta lo que está estudiando, porque creo que es imposible que una persona se mantenga objetiva o neutra a lo que estudia. Pero hay estudios que, si bien no buscan satanizar el videojuego, sí ponen de manifiesto que los videojuegos pueden provocar conductas violentas. Pero si estás jugando un juego de peleas, pues hay violencia per se, ¿no? Sí, es muy explícito. Sí, totalmente. Pero yo creo que al final del día solamente pone de manifiesto o solamente externaliza lo que es la persona. Ejemplo, la semana pasada, el viernes pasado, no pudimos tener la sesión que usualmente tenemos de Calabozos y Dragones. Les dije, hey, pues ya tenemos un rato platicando sobre hacer unas retas de Street Fighter 6, ¿no? Les dije, caigan a la casa, aquí tengo 2 controles y vamos jugando. Y uno de ellos, que de hecho es el Dungeon Master, Jaime, saludos, nos puso una chinga, güey. Pero porque el vato ya es, creo que, diamante, platino en el competitivo de Street Fighter. Nos puso una chinga. Y estaba chido porque era el rival a vencer y de repente era, pues, partirle su madre, ¿no? Que le partía su madre con un personaje, agarraba a otro, el güey se hallaba y nos reventaba la madre a todos otra vez. Muy bueno el vato, le gusta mucho el juego. Pero nadie se encabronó. O sea, nadie era de, pinche Jaime, te voy a madrear a la salida. En eso, ¿no? No es... Sí. Y que además hay un reto. Pero la cuestión aquí es que los 4 sujetos involucrados, pues ninguno es una persona hostil. Digo, porque violentos, pues todos tenemos la capacidad de la violencia, ¿no? Unos más que otros. Pero de eso a que seas presto a la hostilidad, pues es diferente. Sí. Y sabíamos que estábamos en un entorno de juego. Y no pasa de ahí. Pero hay gente que se encabrona, güey. O sea, hay gente que sí está, aunque sea una cuestión amistosa, hay gente que el solo hecho de perder les provoca tanta frustración que son capaces o de dañar físicamente un objeto para no ponerlo en una persona, y hay gente que sí lo va a poner en una persona. Pero yo creo que ya no es el juego, no. es el individuo. Yo lo que pensaría ahí, o sea, te lanzo una tesis, ya tú me dirás si estás de acuerdo o no. Ahorita mientras te estaba escuchando, estaba como tratando de pensar esto. La idea del psicoanálisis, si nos vamos a lo más clásico, existe la pulsión, ¿no? Y la pulsión o es tanática, que tiene que ver con la destrucción, con la muerte, o es erótica. No con los tanates, amigos, no se confundan. La erótica es la de los tanates. Y sí, creo que a fin de cuentas, el yo, la parte consciente, la parte narcisista, lo que es lo que yo creo, lo que yo pretendo ser, tiene una imagen que hay que presentar al otro. Creo que en medida que la gente va moviéndose en la modernidad,
ese yo tiende a ser más endeble que otras veces, ¿no? Sí, y en el competitivo pasa mucho. Y creo que en ese punto el yo pretende siempre prevalecer porque yo tengo que ser así, o yo soy bien bueno para esto, o yo soy muy mamón, no sé, la forma en la que mucha gente se presenta a partir como de una afirmación de un adjetivo calificativo. Hiciste que me acordara de algo de lo que pasa es que a la pulsión que está residiendo ahí en el inconsciente le vale madre, ¿no? Es como, tal vez parezca que me voy a salir, pero ya la gente que ha escuchado los programas sabe que siempre rodeo, pero es por una buena causa. También nos pasa acá en Los Caballeros. Piensen en la cuestión de cómo se dan las terapias de conversión de los homosexuales, ¿no? Okay. Habrá muchos homosexuales que en algún punto sienten que no deberían querer eso, ¿no? Que no deberían de desear eso. Inclusive se sienten culpables, se sienten sucios, pecadores, todo esto, sobre todo porque las terapias de conversión, los que las toman son religiosos. Pero ¿no? Los meten en un dispositivo de culpa, entonces. Por supuesto, pero ellos conscientemente saben inclusive que no deberían de tener un deseo homosexual. Okay. Sin embargo, iba a decir Henry Cavill, pero Henry Cavill es de todos, de los heteros también. Pasa el Capitán América, ese no es Henry Cavill, y el vato dice, sí quiero. O sea, ¿cómo controlas el deseo, no? Acordé del episodio de la serie de Netflix, ¿cómo se llama? Que es estos morrillos descubriendo su sexualidad. ¿De Big Mouth? Big Mouth, sí. Está buenazo de cuando le ponen las fotografías, güey. Sí, pues es algo así, ¿no? En ese punto, el sujeto que pretende controlar esa imagen, con lo que se ve es el mundo pulsional, el deseo que está ahí inconsciente, no lo vas a parar, ¿no? En algún momento, si hay algo que te gusta, esté prohibido o no, te va a gustar. Y ojo, yo no estoy diciendo, denle rienda suelta a la hilacha. No, hay que reconocer que existe un mundo que nosotros no vamos a controlar, que es lo que pone el psicoanálisis sobre la mesa. ¿Qué crees? Aquí donde tú crees que controlas todo, no. El inconsciente decide muchas cosas, determina muchas cosas de tu vida, y en medida en la que vas teniendo cierto desarrollo, por eso la infancia es tan importante, vas a tener vas a tener una serie de métodos, de medios para relacionarte con algunas cosas. Eso me hace un excelente tío. Entonces, cuando los niños, jugando con esta idea de cómo se están desarrollando, no tienen mucho desarrollo social, porque creo que esto sí se le pudiera criticar al videojuego. El videojuego, en muchos sentidos, te aleja en algún punto de la sociedad, sí. ¿No? Hay un... Como tú dices, en la pandemia tienes que estar adentro, ¿no? No puedes ir a convivir con los demás. Si acaso la convivencia la tienes por el headset y hablas con el otro. Y pero particularmente no... los jugadores en los juegos en línea se convierten en personajes, no en personas. Exacto, y digamos, abstracción del sujeto de lo social, si tenemos a un niño que se abstrae de lo social desde pequeño, no tiene esa capacidad de encontrarse con el otro. Sí. En medida que está un otro, ya cuando dices, bueno, ya estamos de adultos y no tengo la capacidad desarrollada de relacionarme con el otro, de entender que la alteridad no tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que yo soy, no es igual a mí, no decide igual, es mejor o es peor que yo, y no tienes una capacidad de estar moviéndote por este territorio, es cuando entra la frustración que no se trató, que no se desarrolló nunca, y luego el otro explota, ¿no? Es cuando la agresión sale, pero es porque esta parte pulsional ahí está. Sí, y es bien importante como lo comentas. Creo que la parte más esencial de jugar se da, se entiende, se absorbe justamente durante la infancia, ¿no? Sí. Es donde aprendes a interactuar con otros, o sea, no solamente con el dispositivo, porque puedes jugar tú solo contra la máquina. Pero en la cuestión, por ejemplo, ahorita que decía de que soy un excelente tío, mi sobrino tiene 9 años. 9 años. Excelente tío, no sé ni cuántos años tiene, morro. Claro que sí, campeón. Ahí está la ambivalencia. Ella sé. No lo veo muy seguido, pero cuando lo veo, jugamos con su Nintendo Switch o con el mío. Uh-huh. Y me estaba platicando mi hermana, su mamá, que se ponía berrinchudo al grado de que lloraba cuando jugaba él con el novio de mi hermana en línea.
porque el novio así de que no tenía piedad, no sé qué juego jugaban, era un juego creo que de disparos, y pues este vato pues le ganaba, ¿no? Y mi sobrino berreaba porque está acostumbrado a ganar en el juego en solitario. Entonces, ahí hay una falta de tolerancia a la frustración. Sí. Y me acuerdo que hubo una reunión familiar y me llevé mi Switch y me dijo, tío, ¿jugamos Mario Kart? Dije, claro que sí. Vas a valer madre, ¿no? No, la verdad es que yo soy muy malo para Mario Kart porque casi no lo juego. Ok. Y estábamos jugando y el morro pues ya se conoce las pistas, a menudo juega solo. Sí, él ya tiene un background más amplio. Sí, y la neta, o sea, me hizo ver mal, ¿no? Y el morro, pero ahí noté algo, es mal ganador. De, uy, tío, yo pensaba que eras bueno. Y viene la parte de la humillación. Dije, sí, pinche basura. Te voy a demostrar. Ahorita vas a ver. Fui por mi Switch, lo puse en el dock y puse el juego de Dragon Ball, el Fighters. Ok. Está buenazo, la neta, el juego. Y ahí sí eres bueno. Decente. Al menos mejor que el Sí, exacto. Y le puse una trapeada al morro y estaba, o sea, ya su cara era completamente diferente. Era de, ay, tío, me ganaste. Y en algún momento ya era de, ay, ya déjame ganar. Y yo así, no, perro. Y ya bajo y me dice mi novia, dice, ¿le ganaste? Y le dije, le enseñé una lección de carácter. Y al final, fuera de la broma, yo vi necesario que perdiera. O sea, era necesario que conociera la derrota, porque al final no lo hice una cuestión de humillación. No lo agarré así de, jaja, perdiste, pequeña basura. Uy, pensé que eras largo bueno. de aquí. Ya sé. No lo hice así. O sea, al final fue así como de, estuvo bueno, estuvo divertido y chocamos puños. O sea, le hice entender que fuera del juego no hay una enemistad. O sea, al final éramos adversarios en el juego y sí, soy mejor que él jugando en este momento, pero pues si practica va a mejorar. Que eventualmente le di el control a mi sobrina y mi sobrina le puso un baile a ella y a otro niño que estaba ahí en el cotorreo, les puso una chinga. Y de cierto modo creo que va rompiendo esta cuestión de como del, no sé si es un complejo, pero siento que luego todo mundo cuando juega, no todo mundo, pero mucha gente llega con complejo de protagonista al juego. Y eso hace que tengan la piel muy delgadita, muy delgadita, porque no estás acostumbrado a perder y te sientes el centro del juego. Y cuando te rompen tu madre o fallas, te duele. Es la herida narcisista. Sí, Esta imagen que yo quiero presentar al otro ya no está, ¿no? Sí. La imagen de la que me enamoré y a la que le echo todas las ganas es, uy. Y se siente bien chido ganar porque es gratificante. Claro. Pero la experiencia de la derrota en un juego es importante. O sea, el perder existe porque también existe ganar y necesitas probar ambas cosas. No sé si era Saramago el que decía que él ve muy triste la vida de un ganador porque la victoria es efímera y luego se acaba, ¿no? O sea, ¿sí? Luego desaparece. Y luego decía que también es muy buena la vida de un perdedor porque también la derrota luego desaparece, ¿no? Entonces en ese punto ambos... Y que ninguno de los dos extremos es definitivo. Exacto, todo es transitorio. Y sí, ahí se las deberían, no sé si Saramago o no, pero... O Borges, es un viejito de esos, ¿no? Investiguen. De esos viejitos buena onda. Viejitos buena onda. Sí, a mí me encanta Borges. Y Saramago también. Es bueno. Me causa... no sé, que todo esté como... Que todo lo suyo esté escrito de manera de ensayo. Escriben chorizos, ¿no? Aparte. ya es el estilo literario que se agarró. Sí, pero es bueno, güey, es bueno. ¿Tus párrafos qué? ¿No? ¿Conoces el concepto de párrafo? Pero hilan muy bien las ideas, sí. A pesar de que sí, son escritos chorizo. Sí, sobre todo los de Saramago. Borges sí tendía a ser... Fíjate que a Borges no lo he leído. Tengo un libro pendiente de él, pero no lo he leído. Yo me gusta y no acabo, ¿no? Me parece complejo. Creo que me gusta mucho, pero al mismo tiempo es
vámonos despacito, ¿no? Oye, más despacio, un cerebrito. café primero, por favor, no me cojas así. Mimo, pregúntame si vaselina o vaporrub. El vaporrub es para que le haga así. Fresco. Estás mal, güey, estás mal. Yo no saqué, en mi defensa, yo no había pensado en el vapor. Ah, caray. Hay un caso muy interesante. Ey, nuevas ideas. Donde Freud está atendiendo a una paciente, o a un paciente, no recuerdo, pero el paciente le expresa que tuvo un sueño. Ok. Y después le dice, Freud se le Sueño queda viendo con de, vaporru. hábleme de eso. No, porque luego usted, o no vaya usted a creer que tiene que ver con mi madre. Y Freud es como, a ver, yo no saqué a la madre aquí, ¿no? Tú ya solito te pusiste de moda, ¿no? Es que el primero en nombrar a su mamá fuiste tú, El cabrón. primero en nombrar el vaporrub. Ah, caray. El inconsciente traiciona. Para el pechito, güey. Sí, yo pensaría que en ese punto, mucha parte de la satanización del videojuego tiene que ver con que es muy fácil echarle la culpa a otro objeto. Ah, totalmente. Creo que la proyección de la culpa o de la responsabilidad, porque ahí no sé cuál de las dos sea, probablemente las dos, pero la proyección de la responsabilidad y de la culpa es muy fácil echársela al alcohol, al videojuego, a los judíos, a los nazis, a los de izquierda, a los de derecha, a los mexicanos, a los cristianos, a los gringos, ahora pasa mucho a los narcos, ¿verdad? Gobierno estúpido, al gobierno, ¿verdad? O sea, creo que es muy fácil encontrar ese lado oscuro en el otro, ¿no? Mi imagen es de yo soy bueno. ¿A dónde aventar la culpa? Y digo, por ejemplo, este tema del toda la bronca que hay ahorita de geopolítica a nivel global, es poner la culpa en el otro, ¿no? Sí. Si no son los mexicanos, son los chinos, son los mismos gringos, y al final, pues cada quien tiene sus propios problemas. Digo, no sé qué tiene que ver esto con la parte lúdica, pero sí, o sea, es poner las culpas en otra persona en lugar de atender el problema de raíz. En la cuestión del videojuego era poner los altos índices de violencia que había, que hay y que probablemente habrá en los Estados Unidos en algún lugar. Era un chivo expiatorio. Uh-huh. En lugar de cuestionarse, oye, ¿cómo crecieron esos niños? Sí, ¿no? claro, ¿cómo crecieron? Porque hay una cultura de la violencia, del desenfreno y la tierra de la libertad. Irónicamente, si te pones a analizar los datos de las muertes, accidentes y todo este rollo en Estados Unidos es tan libre. Sí, es la tierra de la libertad, definitivamente. Pero esa libertad llega a ser bien maldita, es ¿no? que son tan libres que incluso tienen la libertad de dañarse a sí mismos de maneras desproporcionadas y con una frecuencia terrible. Hay un análisis en un canal de esta plataforma que se llama Platzi, no es comercial, está interesante, búsquenlo, que de hecho está conducido por Freddy Vega, que es el fundador de Platzi, y habla, él hace un análisis de datos concretos, los extrae, los vierte y los analiza de qué hay detrás de esta cuestión del ataque de Luigi Mangione hacia el CEO de United Healthcare. Y en este análisis llega a la conclusión de que no es que si bien no son las corporaciones, o sea, no son unos angelitos, obviamente son desalmados y su negocio está en exprimir hasta el último maldito centavo y en medida de lo posible no dar la cobertura. Eso es un hecho. Sí. Pero la causa raíz del malestar de salud en los Estados Unidos no radica en las compañías de seguros, radica en la misma gente. El norteamericano es tan libre que es libre de herirse a sí mismo de maneras increíbles y lo que decía ahorita, frecuencias impresionantes. El norteamericano se hiere tanto a sí mismo con drogas, con armas, con N cantidad de cosas, que los servicios de salud son insostenibles. O sea, ya se rebasó la capacidad del servicio. Sí. Entonces, ¿dónde entran los videojuegos en esta cuestión? Bueno,
un chivo expiatorio. Sí, en vez de preguntarse cosas más profundas, no, es esto. Sí, o la gente que juega, o sea, que ya tienen un problema de adicción a los videojuegos, ojo, las adicciones se pueden quitar de un lado y vertirse en otro, ¿eh? O sea, eso no es... Sí, la personalidad adictiva va a encontrar un objeto al cual adherirse, ¿no? Claro, o sea, independientemente cuál sea, se va a despegar de un lado y se va a pegar en otro. Hay gente adicta a los videojuegos que juegan durante horas sin ingerir alimentos o... Sin dormir. Sí, y eventualmente pues eso te va a provocar la muerte, o sea, es inevitable. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, se vuelve el objeto de culpa, de dónde poner la culpa, cuando en realidad la responsabilidad recae en el individuo. Sí. Pero pues, es más fácil jugar el papel de víctima que de responsable. Entonces, esa es mi parte, pues, en cuanto a lo que respecta de la violencia sobre los videojuegos y en los videojuegos. Yo con eso que dices pudiera asociar dos textos freudianos, que uno se llama Malestar en la cultura, donde la tesis principal es, a ver, y me parece muy, muy vigente pese a que Freud ya fue hace 100 años, ¿no? Pero la pregunta de Freud en ese texto es, tenemos tecnología, tenemos avances científicos, ahí ya había avances científicos, ¿no? Tenemos medicina, tenemos el psicoanálisis, tenemos arte, ya las guerras están pasando, o sea, deberíamos de estar más felices, más contentos, ¿no? Entonces, ¿por qué existe este malestar constante? Y yo ahí pienso claro, es que también todo, inclusive aquello, lo que nos da placer, en algún punto termina por darle la vuelta y llegar al territorio de la muerte, ¿no? Y pienso en este otro texto que habla de más allá del principio del placer, donde la pulsión de muerte, esta pulsión tanática, ya está como vigilando la vida, ¿no? Esto que te da placer en algún punto te lo voy a retorcer y va a ser lo mismo que te mate, ¿no? Y las películas de terror, o sea, es una aproximación cercana a la muerte de manera segura y muchas veces hilarante. Y creo que en ese punto pienso, a ver, Latinoamérica tendrá sus problemas, pero creo que Latinoamérica tiene también una forma de abordar ciertos elementos emocionales un poco mejor que Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la nación de la píldora, ¿no? No hay algo que no se tenga que resolver rápido y dime en cuántas sesiones y ya. Sí. Pienso, ¿cuál es el país que menos psicoanálisis tiene? Estados Unidos. Europa también está yéndose por ese territorio de vamos a tener psicología científica y puro cognitivo-conductual y puro psiquiatra, pero a mí me toca atender mucha raza de Viena, algunas personas de España, y los problemas que tienen a nivel relacional como sociedad para tener contactos emocionales con el otro, amistades, es muy complejo, porque están en una cultura de inmediatez y de resultados rápidos. Y más allá de la inmediatez, creo que la inmediatez es consecuencia de la instrumentalización del hombre. O sea, sí. el qué tan eficiente eres dentro de la sociedad, porque es esta cuestión de dame una pastilla para arreglarme rápido y seguir trabajando. Y seguir trabajando. Sí, o sea, tiene que ver con eso. Yo pienso en ese lado, por un lado, la psicología, la psiquiatría tienen que arreglarte rápido para seguir produciendo, ¿no? Vamos a hacer que el trabajador que tiene problemas, órale, ve, tómate tus pastillas, continúa con tu trabajo, sigue produciendo dinero. Pero también hay una cuestión donde ya este ideal de hombre, porque obviamente el ideal de hombre va cambiando a medida que los tiempos van cambiando, ya se hizo una estructura muy fija. Independientemente que ahorita se hable con tanto ahínco de la pluralidad, cualquier cosa que eso signifique, yo noto que hay una constante, inclusive en esa pluralidad, donde no se permite la pluralidad del discurso, del pensamiento, del habla. Vete a cualquier lado, si hay una parte muy liberal, dentro de esa misma liberalidad, ya me aventé un neologismo, está prohibido dar conceptos o pensamientos que tengan que ver con lo conservador. El conservador también es profundamente religioso y no permite ningún otro contacto con el otro, ¿no? Entonces, dentro de estos dos, lo que se busca a fin de cuentas es, hay un malestar,
quítatelo, si es que está permitido para tu concepto ideológico. O tienes ganas de hacer algo, hazlo, triunfa, cómpralo, obténlo, no lleves a cabo ningún proceso o no reconozcas que hay deseos que pueden no cumplirse. Y en medida que los deseos se obligan a ser cumplidos, creo que el sujeto con lo que termina por hacer es por destruirse, no es, al menos la idea del psicoanálisis no es vamos a ir en contra de la represión en su totalidad, sino que eso que esté reprimido, el sujeto pueda entender que tiene algo ahí, que se libere ese candado de no pasa nada conmigo, es ay, carajo, pensé que esto no me gustaba, y sí. Y fíjate que mucha gente puede vertir eso en el juego. Sí. Sus frustraciones, anhelos, cosas que persiguen que en la vida real pueden ser, si bien no inalcanzables, complicadas, o rasgos de su personalidad que reprimen, que pueden poner bajo un seudónimo o un alias en un juego y ser, pues si no otra persona, ser ellos mismos sin restricciones, donde no tengan que recurrir a la castración, a la frustración. Creo que el videojuego llega a ser terapéutico. Sí, cuando se usa quizás de una manera más para encontrarte y para crear desde esa castración y no tanto para tratar de taponearla, ¿no? De, no, aquí no pasa nada, voy a jugar y nada más me la vivo jugando. Sí, digo, es un arma de dos filos, sí. ¿no? Si ahora pensemos en el juego como un elemento artístico. Ok. Me mencionabas antes, es amplio. Me hacías una propuesta que se me hacía muy padre de que el videojuego presenta ciertas narrativas. Que hay algunos que no, que son más simplones. Como ¿cómo decías que se llamaba? El Warzone, ¿no? Fortnite. Todos los niños juegan. Fíjate que ahora le construyen narrativas alrededor, pero inicialmente era de, no, entra, dispara, tormenta, se contrae al centro, mátense, uno sale ganador, ¿no? Uh-huh. O sea, era básicamente eso. Creo que al final las narrativas dentro de los videojuegos pueden o no ser solamente una excusa, ¿no? En el caso de Fortnite, estas narrativas temporales, porque son por temporadas, fungen solamente como una excusa para mantenerte inmerso en el juego. Pero hay experiencias de juego donde la narrativa no es la excusa, la narrativa es el fin. Si tú juegas, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, que a ti te gusta mucho y que has jugado varias veces, creo que el 1 también ya lo jugaste, bueno, o lo estabas jugando. Sí, el 1 es como Grand Theft Auto y Grand Theft Auto con zombies. Y el Red Dead Redemption 2 es, ay Dios. Sí, o sea, al final del día, tú quieres llegar a la conclusión de la historia de Arthur Morgan hablando del 2. Bueno, pero porque pudiera causarte, pero hay una emoción, o sea, la narrativa es tan buena, donde la excusa ya no es la narración. O sea, incluso creo que el juego de disparar, de hacer tareas, de explorar, esas son excusas. ¿No? Sí, o sea, son excusas para conocer más la historia de este personaje y los personajes secundarios. O sea, al final, el final o la finalidad del juego es la historia, es la narrativa. Quieres conocer en qué termina la historia y dónde conecta con el primer juego, que de hecho cronológicamente hablando, el 2 ocurre antes que el 1. Uh-huh. Entonces, es eso. Incluso ya conoces el final de Arthur Morgan, pero previo al final que conoces o sobreentiendes si jugaste el primer juego, pues dices, bueno, ¿qué llevó a estos personajes ahí? O sea, al final lo que te lleva a experimentar el juego, más allá de la cuestión lúdica, es conocer la historia de estos personajes. Sí, yo pienso que en medida que hay una historia bien construida, o creo que la historia ya tiene como ciertas líneas marcadas, ¿no? Esto va a pasar sí o sí, lo pienso como esta idea del oráculo. El oráculo te dice el destino que va a haber, pero cómo llegas a eso
ya es por tu cuenta, ¿no? Sí. Y entonces creo que en medida que tienes este destino fijo, pero una posición tan abierta, te permite crear una cosa cada vez que lo juegas. Y Sí. ahí es donde también surge esta noción del arte, ¿no? Hay un momento estético en el sentido de que el sujeto crea cosas ahí. No nada más es juego y aprieto botones y tengo un rato de ocio. Hay una conexión emocional con las situaciones, con las historias, con las vivencias. Hay un juego muy reciente, y reciente hará un año, un mes, que de hecho tú lo has jugado conmigo, el Helldivers 2. Ah, sí. El Helldivers 2 tiene esta cosa de... Es un juego, no es complejo per se, porque en realidad el juego se basa La dinámica es bien simple. Sí, o sea, eres una escuadra de soldados que van a cumplir objetivos en nombre de la Supertierra, ¿no? La Supertierra es este planeta ficticio dominado por un gobierno súper facho, pero que es gracioso. O sea, es un gobierno que tiene gracia y que además vende muy bien su propaganda. O sea, al grado de que dentro del juego tiene gracia y lo compras y vas y ejecutas estas misiones con emoción además. O sea, vamos a llevar democracia. Sí. Vamos a repartir democracia en el nombre de la... balazos. Sí, en el nombre de la Supertierra, porque ese es el moto de cada uno de los Helldivers, que así se le conoce a estos soldados de élite. Dato curioso, invitaron, no sé si fue al CEO o al director creativo de Arrowhead, que es el estudio que desarrolla Helldivers 2, la ONU los invitó a dar una ponencia. Esto fue la semana pasada. Y esto fue porque había una pregunta en el aire. ¿Puede un gobierno fascista convencer a sus ciudadanos de participar en una guerra? Haciéndolo y que la gente lo acepte y participe. Y la respuesta es sí. Por supuesto. Y la respuesta está en el videojuego. O sea, de buena gana y con emoción, la gente participa en un juego. Que obviamente hay una ficción en Helldivers 2. Sí, porque pero compiten contra seres no humanos. Exactamente, ¿no? Es contra bichos que se llaman termínidos, un grupo de robots que se llaman automatons y una tercera facción que pues todos son sentientes, porque se entiende que los bichos de hecho son seres cognoscientes. Pero no son humanos. No son humanos, exactamente. Entonces hay una cuestión de la xenofobia. O sea, es diferente a mí, lo extermino porque no comparten mis ideales, pero además hay una cuestión utilitaria. Los bichos, resulta que los tenían en granjas y hacen experimentos con ellos para hacerlos más grandes o darles alguna utilidad. Hay unos que utilizaban como excavadoras, pero de los bichos al macerarlos obtienen un compuesto muy parecido al petróleo y que es altamente reactivo y como combustible. Es petróleo ecológico. Así es petróleo con patas básicamente, pero en algún momento los bichos mutan, se salen de control y buscan volverlos a contener para seguir explotando a estos bichos. Al final, la Supertierra es el gran villano y su gobierno facho es el gran villano de Helldivers. Tú juegas como los villanos. Como pero de buena... ¿Somos los malos? Sí, de hecho es el meme más recurrido en la comunidad de Helldivers. Pero lo haces de buena gana, güey. Entonces surge esta pregunta. No recuerdo dónde quería ir con esto de Helldivers. Ayúdame a rebobinar poquito. Pero pasa, o sea, es donde el juego puede dar este salto a cuestiones de la realidad y donde la narrativa, ahí estábamos en eso, ¿no? Sí, o sea, crea preguntas que dices, ay cabrón, ¿esto podría pasar? Por ejemplo, en la cuestión de The Last of Us, ¿no? Del riesgo latente de los hongos de la variedad Cordyceps. Pues el riesgo sí es latente. Sí. No se han dado las condiciones donde el hongo puede generar infección en humanos, pero sí ha infectado otras especies. Sí, no, y de hecho ha habido infecciones, no particularmente del hongo Cordyceps,
Pero había una anécdota, Jaime la platicó en algún episodio del programa de los Caballeros de la Mesa Geek, sobre, hay una cerveza que se produce en cierta temporada en Alemania, y esta cerveza es una cerveza de, ¿cómo se dice? Ay, perdón por el anglicismo y el pochismo, se llama rye, es cebada. Creo que sí, la traducción, sí, es cerveza de cebada. Pero toda la cerveza es de cebada, ¿no? No, perdóname, no, centeno, cerveza de centeno. La cerveza de centeno se produce durante cierta temporada en el mundo en general, pero en esta época en Alemania, no recuerdo honestamente el año, pero hace 200 años, ¿no? Y empezaban historias de hombres lobo en esa región de Alemania y creo que de Francia, porque hubo ataques salvajes a personas, a transeúntes en la campiña de estos lugares. Pues resulta ser que eventualmente se vinculó estos, pues sí, cuentos o cuestiones del folclore, donde se creía que hombres lobo atacaban a personas, pero en realidad eran hombres ebrios que habían consumido cerveza de centeno, que con el calor de la temporada, un hongo que estaba presente ya en la planta, con el calor en la cerveza, tenía un efecto alucinógeno. Entonces, hay una infección a raíz de ello. O sea, que ahí sí vale la pena y es certero echarle la culpa al alcohol. Sí, o sea, no al consumo de alcohol, y es que estaba borracho. Indirectamente, ¿no? Una intoxicación con un alucinógeno que estaba presente en la planta. Pero, o sea, es chistoso porque el juego también se utiliza dentro de la narración para presentar peligros que existen en la realidad maximizados. Y no se trata tanto de hacer una cuestión de conciencia en el jugador, de entiende lo peligroso que son los hongos. No va por ahí, pero es otra vez para ponerte de manera segura en un entorno de peligro y que tengas esta experiencia de peligro desde la seguridad de tu control y tu sofá. Sí, porque ahí sublimar las cosas es bien sencillo. Sí, pero son experiencias narrativas, sí, donde de nuevo, en el caso de Last of Us, digo, ustedes sabrán si la historia les gustó, los que ya jugaron y terminaron el 2 ya saben qué pasa, el gran elefante blanco en la habitación de Last of Us. ¿No los has jugado, ah? No. Son buenos, las historias están buenas, están un poquito progres, pero en general, en términos generales, la narración, sí, es una buena historia. La neta sí es una buena historia. Es un juego donde igual la jugabilidad, el gameplay, las mecánicas de juego son una mera excusa para que sigas avanzando en la historia y conozcas el final de la misma. Que es una historia de venganza muy cabrona. O sea, tiene un final muy duro donde realmente no hay una victoria. Es muy interesante. No el concepto, el esquema mental bajo el cual se desarrolló y bajo el cual trabajó su director, no lo comparto. Su director es Neil Druckmann, que creo que ahorita es el CEO de Naughty Dog, que es el estudio que les trajo Crash, Spyro the Dragon, Jak and Daxter, no me acuerdo qué otro juego, Uncharted también, es el mismo estudio, que son juegos muy divertidos. Para The Last of Us y el desarrollo, Neil Druckmann le decía a sus desarrolladores que no podían ni siquiera mencionar la palabra diversión. A mí me parece ya... Okay, sí, está, o sea, como... ¿Cuál es el objeto del juego, no? O sea, yo entiendo que quieras contar una historia, pero porque una historia no puede tener un cierto grado. No puede ser divertida. ¿Dónde está el juego entonces? Porque el juego tiene que ser divertido, güey. O sea, puedes pasar un mal rato en el juego derivado de la frustración. Eso es entendible, porque creo que podemos aceptar perder, pero perder repetidamente te puede molestar. Sí. Y entonces dices,
ay cabrón, o sea... Yo le pudiera dar la vuelta pensando un texto que se llama El Proyecto de Psicología para Neurólogos, donde Freud nos lleva a pensar algo como, si quieres, muy biológico, ¿no? Estos inicios de lo que va a ser después el trauma en psicoanálisis, para luego los lacanianos, el S1, el S2. Pero Freud mete la idea de que el placer no es como la gente comúnmente conoce el placer, ¿no? Como pasa con, ya lo dijimos en un programa, el amor platónico, que no es el amor platónico que la gente dice, la seducción, que no es la seducción que la gente cree. En este punto el placer lo lleva a un territorio de tensión, o sea, carga, tensión y descarga. Y él dice, si tomamos en cuenta una célula y a la célula le aplicamos una carga, esa célula se va a tensionar. Sí, se estimula. Ahí en la estimulación hay un displacer. Cuando llegamos, aquí tienes de dos sopas. O sigues estimulando y revientas la célula, que es cuando sería como ese ir más allá del principio de placer. O llegas a un punto, si quieres, sí tenso, incómodo, pero todavía la célula sigue viva. Y cuando quitas la estimulación, ese periodo de homeostasis es el placer. Entonces, en ese territorio, cuando luego te se hacen compara cosquillas, con la vida cotidiana. O sea, no gozas particularmente la cosquilla. O sea, Gozas cuando se acabó. Sí. Y es lo mismo, ¿no? Como los niños cuando están aprendiendo a controlar esfínteres, hay un momento donde retienen las heces, las excreciones, porque es más placentero ir después de un rato a en ese momento, tengo ganas, voy al baño. Si eso lo traspasamos ya a elementos más culturales, más sociales, es muy fácil. Tienes a una persona que tiene que entregar un trabajo y le dan 2 meses para entregar el trabajo, no va a hacer putas nada. Lo va a hacer quizás unos 2 días antes, va a estar estresadísimo, se las va a jugar. ¿Te acordaste de algo? Es que y se liberan. Me pasa mucho con el juego de Monster Hunter. Me gusta mucho, de hecho, no sé si... Es uno de mis juegos favoritos, no podría decir que es mi juego favorito, pero es uno de mis favoritos. Está ciertamente en el top 3 de mis juegos favoritos. Y es un juego que disfruto mucho, pero es un juego donde tiene un nivel de reto incremental. O sea, cada vez que completaste un desafío, el que sigue va a estar más difícil, cabrón. Okay. Sí. Y hay un goce ahí, pero en realidad el goce viene, como bien dices, después de que hubo este momento de tensión, pero para ese punto álgido, a mí me pasa mucho que me sobrepreparo. O sea, de repente es como de, vas a pelear, digo, para los que juegan Monster Hunter. Pero eso ya es tu carácter obsesivo, ¿no? Sí, pero digo, obviamente yo lo llevo un poquito más allá, pero pasa. Por ejemplo, no sé, vas a pelear, si están jugando Monster Hunter Wilds, vas a pelear con el Gore Magala, que de hecho es un monstruo ya clásico de la saga. Creo que desde Monster Hunter 4 o el 3. Que es ahora ya tiene categoría, antes era desconocido, pero es un dragón semi-anciano. Y es una criatura enorme, de forma dracónica, tiene 4 brazos. Las alas están en un par de brazos. Son unas alas que parecen una capa así toda siniestra. Es ciego, no tiene ojos. Entonces lo que hace es que del cuerpo excreta un montón de escamas pequeñísimas que además portan un virus que hacen entrar a otras criaturas son alrededor. Infecciosas. Sí, es infeccioso. Te hacen entrar en frenesí, incluso a ti como cazador. O sea, es una criatura que, o sea, no nada más es imponente porque es grande, sino porque de verdad es peligroso. Y el juego se encarga de darte esa sensación de peligro. Entonces, digo, estoy ejemplificando, pero me pasa pues que es como de, a ver, pero es débil a este elemento y tengo tanto de defensa y sé que es un monstruo peligroso, probablemente si me da 2 putazos me va a mandar a dormir. ¿Y no te pasa que aunque te prepares mucho, para todo lo que te preparaste, estás bien, pero luego sale una tontería, que es lo que te chinga? Eso es el inconsciente hablando, ¿no? Tú prepárate lo que quieras. Sí. El inconsciente va a hacer lo suyo. Es muy chistoso porque viene todo este momento de tensión previo al encuentro con la criatura. Y luego llega la pelea y la pelea puede ser divertida, puede ser frustrante, puede ser difícil y llega este momento en el que incluso las manos te pueden sudar porque dices, hijo de perra,
Y de que a lo mejor ya te acabaste todo con lo que te podías curar y estás a un maldito pixel de que te mate. Y la tensión ahí. Pero sabes que el desgraciado también está ya con poca salud y llega este momento de tensión en su punto más álgido donde te vuelves más propenso a fallar. Por alguna razón te vuelves más propenso a equivocarte y es altamente probable que lo hagas, que te equivoques, que pierdas, que pases por este momento de lamentación, de respiro, lo vuelvas a intentar, que de eso se trata el juego. Sí, por eso yo respondería contra este CEO de, está bien, quita la diversión. Lo que tú no sabes es que igual tenemos diversión, ¿no? En esta bagatela de ir, venir, fallar, que a fin de cuentas yo lo puedo equiparar muy fácil con la vida, ¿no? Como cuando falta la falta, el sujeto no existe, ¿no? Necesitamos ciertos elementos que nos reten, cierto sufrimiento, ¿no? Creo que la vida como tal es un duelo constante de muchas cosas. Y eso es lo que permite que haya también una posibilidad placentera de habitarla. Y hablando de los videojuegos como arte, digo, no todo lo que se pretende como arte lo es, y en los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Los videojuegos, no puedo decir que en la gran mayoría, pero sí muchos, te hacen sentir cosas. Y si te hace sentir, es muy probable que sea arte. O sea, sí, y aparte que ya llevan un registro estético, ¿no? Sí. El concepto, por ejemplo, a mí me gusta en lo particular mucho la estética que lleva el Zelda Twilight Princess. Me encanta, que es como mi Zelda favorito. De frescos. Sí. Porque luego el Skyward Sword, más bien yo lo veo como acuarelas, ¿no? Exacto. De hecho, la búsqueda como de lo gráfico ahí es acuarelas y óleos, ¿no? Sí. A mi parecer. Y solamente el hecho de ver una composición, dices, güey, esto está muy bello. Y ahora, si pensamos que John Williams está detrás de la orquesta, la música en el juego tiene un papel Eso no sabía, esencial. John Williams creo que, de hecho, busca en el 25 aniversario de Zelda, hay una canción que dirige John Williams, que es el Mind Theme de Zelda. Órale, ok. Y sí, o sea, toda la cuestión de los timbales, las trompetas, metales, violines, cuerdas, la guitarra en el Gerudo Desert, son muy esenciales, ¿no? Creo que la música juega mucho en el juego, ¿no? En la cuestión de que hay una posibilidad de que la cuestión afectiva surja por lo que estás escuchando en conjunto con lo que estás percibiendo, con lo que estás creando en el juego. Que busca evocar emociones. Sí, claro. Por ejemplo, si juegas un Final Fantasy, la música es epiquísima. Digo, no todos, habrá algunos donde sea más, donde sea menos. Pero si escuchas, por ejemplo, One Winged Angel, que es de... no mames, se me olvidó el nombre del compositor. Iba a decir Tetsuya Nomura, pero es el director del juego. Se los debo. Igual ahorita lo googleo rápido y se los digo, pero... o sea, tú lo escuchas, es característico, es imponente, sabes que viene Sephiroth y sabes que va a estar cabrona la pelea. Sí. O sea, puede evocar y tiene un efecto muy similar a lo que hace una película, por ejemplo, pero en la cuestión del videojuego es más inmersivo porque no estás viendo las acciones de los personajes, sino que tú las estás ejecutando. Entonces hay una cuestión que es mucho más inmersiva que la de una película. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. No, pero creo que el cine te dio una propuesta y te marcó un camino. Sí. Yo pienso, por ejemplo, inclusive la dramaturgia marcó ciertos caminos para pensar la tragedia, la comedia, las posiciones del hombre. Y el videojuego en algún punto dijo, ok, voy a tomar estos elementos y voy a hacer algo distinto con esto. Y que beben uno del otro, o sea, sí. el teatro bebe de la literatura, sí. El cine bebe del teatro, inclusive en las primeras películas de cine ya con audio, o incluso sin sonido, o sea, hay cuestiones donde los gestos se hacen de manera muy pronunciada porque beben del teatro. Sí, o sea, con un afán de asemejarse a esto. Exactamente, ¿no? Y el videojuego hace una cuestión muy parecida del cine, o sea, el videojuego bebe del cine y además
estoy seguro de que mucho de los elementos narrativos en los videojuegos vienen del lenguaje cinematográfico. Sí, porque estás haciendo un juego con cámaras, con hay distintas guión, tomas, hay un guión. Si yo, por ejemplo, cuando juego Red Dead el 2 o cuando juego Assassin's Creed, los de la trilogía de Ezio, yo ahí sí puedo decir, es cine. Sí. ¿No? Porque hay una cosa con la tensión dramática, los puntos de vista shakespearianos, ¿no? Tienes un inicio, tienes un nudo, hay una zona climática, hay una resolución, y ya después, si quieres completar el juego al 100%, pues bueno, ¿no? Pero, que no es regla, o sea, no todos los juegos tienen historia. Por ejemplo, hay juegos como, no sé, Fall Guys, que eres una botarga y vas rebotando y el objetivo, bueno, dependiendo, porque son minijuegos dentro de un juego. Que yo pensaría que sí tienen historia, Okay. Porque es una reproducción tácita de los programas de televisión de retos japoneses. Sí. Donde vas dentro de una cosa ridícula, partiéndote el hocico con cualquier obstáculo que te encuentres y pretendiendo llegar en primer lugar todo el tiempo. Compitiendo con un montón de personas. Es, ¿no?, más obtusa, pero hay una... Es como el juego del calamar, pero para gente chiquita. Bueno, sí, y también hay una eliminación. Sí. Sí, es verdad, no lo había visto desde esa perspectiva. Pero sí, o sea, yo creo que ya debería considerársele como un arte que depende de artes complementarios, sí, completamente. Pero pues el cine es lo mismo, la música es lo mismo. El teatro igual, depende de un montón de áreas, ¿no? Ahora, por ejemplo, solamente para poder producir música en la actualidad, hay gente que depende de un programador. Porque ahora necesitas sintetizadores, necesitas programas de mezcla de audio. ¿Por qué? Porque te van a dar mejores herramientas para la producción musical. Sí. Entonces, digo, si nos vamos a poner puritanos, bueno, todo tiene ramas auxiliares o tiene no sé, por ejemplo, en el cine, pues hay artes auxiliares. Está la música, está la escritura, está... Inclusive la iluminación. La iluminación. O sea, parece que no, pero el juego de luces... Claro. Es lo que estaba haciendo la detective acá. Ah, y de hecho hay juegos, por ejemplo, creo que era Doom 3. Alguno de los ports que se hicieron de Doom 3 tenían muchos problemas. El juego original no, pero el port... No me acuerdo cómo se llama esa edición de Doom 3, perdón. Pero hicieron un cambio en las luces, donde la luz de las armas estaba todo el tiempo encendida. Entonces había quejas de, güey, pues le mataste el momento de suspenso, porque ya puedes ver todo delante de ti. ¿Qué te sorprende? Entonces, la iluminación, o sea, y también hay una dirección, ¿no? Claro, sí. O sea, hay una dirección. Cuando se acaba un juego y te aparecen 10 minutos de créditos es porque no se hizo solo, ¿no? Por ejemplo, en un juego donde yo lo noté mucho el cambio de dirección fue el God of War de 2018 y Ragnarok, que salió en 2022. Son los de Kratos, ¿no? Sí, pero el de 2018 está dirigido por Cory... siempre lo pronuncio mal, suelo decir Cory Balrog, pero es Barlog. Y se nota mucho. Cory Barlog para ese entonces tenía poco de haberse convertido en papá y estaba muy fresca esta emoción y se ve vertida en el juego. Y el director de Ragnarok es otra persona. Ragnarok sería el último que se Sí, okay. Sí, justo. Y la experiencia narrativa es diferente. Se nota mucho el cambio de dirección. No es malo, pero es diferente. O sea, sí se nota mucho. Y pasa lo mismo, por ejemplo, no sé, si tú ves Liga de la Justicia de Zack Snyder, el Snyder Cut, el famoso Snyder Cut, y ves la basura que hizo Joss Whedon, a pesar de que esencialmente son lo mismo, no son lo mismo. No mames, o sea, hay un mundo de diferencia. El concepto es muy diferente, muy diferente. Pero de entrada no tienes el bigotazo ahí de Henry Cavill. No mames, güey, qué crimen es esa madre. Qué bueno que Joss Whedon ya no tiene trabajo, güey, se lo merece. Y el Schumacher, ¿no? ¿Cómo se llama el que Joel Schumacher, Batman de... para los que no me conozcan, tenemos también un canal, yo y
y los otros dos hosts. Se llama Los Caballeros de la Mesa Geek, y ahí he narrado en repetidas ocasiones como uno de los objetivos en mi vida antes de palmarla es saber dónde está enterrado Joel Schumacher. Ah, ya murió. Sí, ya está muerto, güey. Al menos ya no irás a la No, pero voy a ir a orinar su tumba, güey. Es uno de mis objetivos. Tengo ahínco por saber dónde carajo está enterrado e ir a orinarla, güey. Se lo merece. Para los que no sepan, Joel Schumacher dirigió las últimas 2 películas de Batman de los 90s, que son... la de Batman y Robin. Era Batman y Robin. No, era Batman Eternamente, que es donde sale el Acertijo, que está interpretado por Jim Carrey, y Dos Caras, que era Tommy Lee Jones, y el Batman en esa película era Val Kilmer. Ajá. Que era malona, pero estaba aceptable. Pero ya era un Batman que contrastaba mucho con el de Michael Keaton y Tim Burton. Mucho, güey. Haz de cuenta que estabas viendo el Batman de Adam West. Sí, la serie. Un poquito más bueno, más fársico, más. Los dos son fársicos, no creo. Tanto el Batman de Tim Burton es fársico de a huevo, porque tiene mucho que ver con la caricatura, y la caricatura como género siempre va a tender a la farsa. Que la caricatura de los 90s es posterior a las de Tim Burton. Pero neta, o sea, Joel Schumacher hizo una broma del concepto de Batman. Y lo hizo todavía peor en la última película que dirigió, que es la de Batman y Robin, donde... Con Arnold Schwarzenegger. Güey, tenían batipezones en el traje. ¿Para qué? Bueno, en el cuerpo, qué? Los hombres tenemos pezones. Sí, güey, pero en una armadura no los necesitas, güey. ¿Para qué, cabrón? No sé, a mí sinceramente me parecen basura. Y de hecho, esas 2 películas nos costaron cerca de 10 años sin una película de Batman. O sea, fue tan malo. Nolan, ¿no? Sí, hasta que llegó Christopher Nolan e hizo Batman Begins. Pero Warner Brothers estaba temerosa de retomar Batman porque les parecía que todavía estaba muy fresco lo de Joel Schumacher. Que también el juego de Batman es buenísimo. Ah, sí. Los 3. Obviamente siento que el City para mí es el mejor. Es mejor de la trilogía de Arkham, sí es el mejor. El último creo que es el más flojito. El final no me encantó, pero tampoco es malo. O sea, de hecho el protocolo Nightfall, que de hecho hace referencia al arco donde Bane le rompe la espalda a Bruce Wayne, a Batman. La neta está bueno. O sea, al final me gustó que le dieron un cierre, pues, que luego siento que es un problema que tienen los cómics. Que siempre quedan abiertos. Sí, ¿no? sí, no tienen un final, entonces están constantemente reciclando, ya ni siquiera las historias, a los personajes. Sí. Entonces, como no tiene una conclusión, en algún momento ya no saben qué hacer con ellos. Pero bueno, pues sí, o sea, esa es mi perspectiva del videojuego como arte. Creo que debería dársele más relevancia. No me gusta particularmente la entrega de premios, que nos guste o no, es la más relevante, los Game Awards de Geoff Keighley. Pues es lo mismo que los Oscars, ¿no? Sí, la neta. Y de hecho, él siempre tuvo la intención de que sus premios fueran el equivalente a los premios Oscars, para bien y para mal. O sea, al final, el prestigio de la academia, la credibilidad de la academia está muy gastada. Lo mismo que pasa con el grupo de gente que elige a quién darle el premio del año a N juego, ¿no? Muchas veces aceptado, muchas veces cuestionable. A mí el del año pasado me pareció muy cuestionable, que fue Astrobot. A mí me parece que definitivamente se lo debieron haber dado a Final Fantasy. Más cuestionable todavía, quizás se lo debieron haber dado de nuevo a Elden Ring. El DLC, la neta, por lo que sé, yo no he jugado Elden Ring, pero lo he visto, conozco mucha gente que lo ha jugado y dicen que es una obra maestra. Hubiera estado muy cabrón darle 2 veces el juego del año al mismo juego por un DLC. Yo sí creo que Final Fantasy VII Rebirth es un juego mucho más redondo que Astrobot. Los he jugado los dos. Astrobot está bien, es muy divertido. No era para juego del año. O sea, si lo vas a juzgar como un todo y los vas a meter a todos en la misma cubeta, donde son
el videojuego del año, donde estás comparando dirección de sonido, dirección de arte, luces, guión, mecánicas de juego, o sea, donde estás juzgándolos con la misma vara, No Astrobot se no se lo merecía. O sea, Ya. es muy buen juego. A mi parecer, no es el juego del año. De hecho, tampoco entiendo por qué Balatro estaba compitiendo A en un ese. ladito, sí. Ajá, o sea, no, yo creo que no se lo merecía. Creo que había muchos más juegos que merecían competir en esa terna. Y bueno, digo, pero lo importante ahí es que ya tiene este nivel donde hay unos premios que son relevantes y y que tienen este reconocimiento como lo que son, como un arte, como una nueva forma de arte. La ¿Qué? forma de arte más moderna. ¿Qué juego le recomendarías a la gente que jugara si no se ha visto inmersa en los videojuegos? The Witcher 3. Ok. Creo que, bueno, si hablamos de una entrada fácil a los videojuegos, Porque a mí Witcher me parece muy de nicho también, ¿no? Sí. Y no necesitas haber jugado los anteriores. De hecho, el juego me pareció muy atinado de parte de CD Projekt Red, que se encargan de que si no has jugado los juegos anteriores o no has leído los libros o visto la serie, que no ven la serie, la neta está malona, no es necesario. Además ya no está Henry Cavill, Ya no no hay está nada Henry que Cavill. ver. La tercera está horrible. La primera creo que es la mejor, pero la tercera está horrenda. En lo general, no vale la pena que lo vean. La última película está rescatable, la de animación. Pero bueno, yo sugeriría que la mejor entrada siempre va a ser un plataformero. Yo creo que para alguien que nunca ha jugado videojuegos, probablemente empezaría con Super Mario Odyssey. Es un juegazo. Es un plataformero 3D muy amable para el usuario novato. La historia es una mera excusa, la verdad, para que juegues. Porque es Mario otra vez. Es Mario, digo, nunca se ha caracterizado por tener las mejor historias. narrativa Ajá, del mundo. sí, ni la más intrincada, o sea, ni de pedo, no es el caso. Pero es sumamente divertido. Es colorido, es todo lo que esperarías de un juego de Mario. Si no tienes expectativas porque nunca has jugado un Mario, todavía mejor porque te va a sorprender todavía más. Pero es altamente interactivo con los entornos, es divertido, es gracioso, es divertidísimo de a madres y hay un chingo de cosas que hacer y que explorar en cada mapa. O sea, es un buen desafío, no es un desafío dificilísimo, pero te va a presentar reto. Los jefes, llegar con el jefe de cada nivel, tiene un diseño tan diferente, tan único, tan gracioso, güey, que neta te lo vas a pasar bien. Ya. Que al final del día creo que de eso se tratan los juegos, de que te lo pases bien. Sí. O sea, puede ser terapéutico, te pueden gustar los videojuegos de terror por lo mismo que te gustan las películas de terror, te pueden gustar los videojuegos de acción por lo mismo que te gusta una película de acción, pero va más allá. O sea, puede ser un videojuego terapéutico. A mucha gente le gusta, por ejemplo, Animal Crossing, que es como un jardín zen, perdón. Bueno, pues sí, la ideología zen viene de Asia. Pero sí, o sea... A mi mamá le gusta el Candy Crush. Bueno, le gusta el reto de alguna manera, ¿no? Y es un reto con una mecánica sencilla que puede ponerse muy compleja. Yo sigo pensando que eso ya es una cosa de... Tienes determinada edad, te empieza a gustar el Candy Crush. Así. Yo lo jugué hace años y sí estaba adictivo, pero no sé, siento que no me enganchaba tanto. Pero sí, o sea, actualmente hay videojuegos para todo. Y creo que ese logro se le puede atribuir particularmente a un hombre, ya falleció, Satoru Iwata, que fue el presidente de Nintendo Company. Les fallo, pero fue, pues ahora sí que toda la primera década de los 2000 y me atrevo a decir que hasta la mitad de la década de 2010. Falleció de cáncer, si no me falla la memoria, creo que en 2016, 2015. Pero Satoru Iwata era este hombre que predicaba que el videojuego no debía ser de nicho, sino que debería llegar a todos. O sea, el videojuego debería poder ser captado también por jugadores casuales.
gente que no quería clavarse particularmente en una narrativa, sino querían pasar un buen rato. Entonces, creo que el juego en general se trata de pasar un buen rato, el videojuego se trata de pasar un buen rato, obviamente a través de un dispositivo digital, que esos son, pero que te lo pases bien. ¿Quieres tener una experiencia narrativa? La vas a tener, la vas a encontrar, hay un chingo. ¿Quieres tener una experiencia retadora intelectualmente? Hay juegos como Brain Age, Brain Academy, que son de Nintendo. Hay juegos que no son de Nintendo, que también deben estar incluso en internet. ¿Quieres sentir que los videojuegos no sirven? Juega E.T. Ay, güey, está cabrón. Pero aún así, creo que también está muy satanizado. A lo mejor si lo ves dices, qué mierda de juego, pero pues es un juego al final. Sí. Y digo, hay gustos de todo, ¿no? Puede que alguien se la pase o se la haya pasado bien con E.T., quién sabe. Está en el infierno de los videojuegos esa madre. Hay un video muy bueno de cultura videojuegos respecto a la historia de E.T. y su desarrollo. Está interesante, si pueden checarlo adelante. Pero sí, o sea, hay juegos, hay videojuegos para todos los gustos, como lo hay libros, películas, música. Para todos. Para todos. Yo les invito a que jueguen, la neta está chido. Obviamente ustedes saben qué tan lejos lo llevan, pero es una experiencia que vale la pena. O sea, creo que es otro medio, mi medio favorito, para verterse y pasar un buen rato. ¿Y cómo te encuentra la gente en redes sociales? Dices que tienes los Caballeros de la Mesa Geek, que ese es el otro. Sí, de momento es el único programa que tenemos. Ya tenemos, vamos para Sí, ya vamos para 2 años. Estamos en la 3ª temporada actualmente. Vamos para ¿Cada cuándo sacan programa? Cada 15 días. Antes lo hacíamos cada semana, pero ya era muy pesado, ¿no? Sí, por cuestiones personales también se nos complicaba. Entonces ahorita ya las emisiones son quincenales. El programa se llama Los Caballeros de la Mesa Geek. De hecho, Rodrigo ha estado 3 ocasiones. Según yo, en 2. ¿2? Los voy a checar, pero bueno, igual si les da curiosidad, búsquenlo. Porque ahí no hablo de psicoanálisis, ahí hago cosas de mentalismo e hipnotismo. Sí, la neta se pone muy bueno. Particularmente el primer programa, uno de los hosts del programa, Jaime, queda muy impresionado, la neta. Hay un truco de mentalismo, un acto de mentalismo que haces con un cuadro ahí en mi casa.